contenta de poder estar aquí. Les mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, los extrañamos un montón. Vamos a dar inicio al tiempo de enseñanza y hoy esta enseñanza se llama ¿Cómo puedo mostrarme como un hijo de Dios? En este módulo hemos estado hablando de cuáles son las características de un hijo, cuáles son esos comportamientos que normalmente tiene un hijo con un padre. También la semana pasada Michelle nos habló acerca de que la integridad es una de las principales cosas que tenemos que tener muy presentes para poder mostrarnos como hijos de Dios. Hoy vamos a hablar cuáles son ahora sí esas características, no solo como un hijo normal con su padre, sino como un hijo de Dios. ¿Cómo podemos hacer para que la gente que nos ve alrededor diga, mira, ese es un verdadero hijo de Dios? Y vamos a estar desarrollando o leyendo más bien el capítulo 3 de Primera de Juan. Vamos a desarrollar varios versículos de todo el capítulo, entonces para que ustedes por favor tengan abierta su Biblia ahí. En esta epístola podemos, a modo de resumen, les puedo comentar que Juan era uno de los discípulos de Jesús. Era un discípulo que se dice que era un discípulo muy amado por Jesús. Él tenía una relación muy estrecha con Jesús. Él podía ir confiado a hablar con Jesús. Él se relacionaba mucho con Jesús. Entonces, cuando Juan está haciendo o ejerciendo su ministerio o está yendo a llevar el mensaje de salvación a otros, él busca que los demás creyentes puedan llegar a sentir muy parecido a eso que él sentía con Jesús, a tener una relación íntima con él. Entonces dice que él buscaba que ellos pudieran relacionarse con Dios, pero en ese momento los creyentes no tenían una consagración muy fuerte a Dios. Su fe no era tan firme. Entonces empezaron a levantarse falsos maestros y empezaron a enseñar cosas que más bien alejaban a esos creyentes de Dios. Entonces viene Juan, escribe esta epístola con el fin de darnos o de recordarnos más bien cuáles son los verdaderos fundamentos de nuestra fe en Dios, a recordarnos cómo nosotros como hijos de Dios nos debemos empezar a comportar y vivir en una vida de disciplina en ese comportamiento. Hoy en día, chicos, nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones muy parecidas como esto que les comento, donde va a haber un mundo, un entorno que nos va a querer obligar a que nosotros nos adaptemos a sus costumbres, a sus tradiciones, a su cultura. Pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos que se van a levantar firme y no va a importar lo que diga un entorno, lo que exija un entorno, sino que firmemente se va a consagrar y va a buscar a Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de este capítulo que ahora Sharon lo leyó y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Nosotros somos llamados hijos de Dios por su gracia, por su amor, porque Él nos amó primero a nosotros, Él nos escogió, Él nos adoptó en su familia como hijos de Dios. Entonces nosotros podemos venir y presentarnos delante de Dios confiados para honrarle, para adorarle, para traer nuestras necesidades también. Podemos venir confiados a Él. Y también como hijos de Dios debemos empezar a caminar en luz. ¿Por qué? Porque Cristo es luz y los hijos de Dios siempre van a buscar comportarse como es Dios, como es su Padre. Y vean qué lindo lo que dice, que a mí me emociona un montón leer este versículo en el versículo 2 que dice: porque le veremos tal como Él
es. Qué hermosa promesa vemos en este versículo, qué hermosa esperanza. Imagínense, chicos, ver al fin a nuestro Dios cara a cara, poder verlo a Él. Qué hermoso. Esta es la esperanza de todo hijo de Dios, que llegue un momento donde lo podamos conocer a Él cara a cara, poderlo ver. Esa es una hermosa esperanza que tienen todos los creyentes, y por esa razón es que entonces debemos esforzarnos para poder llegar a esa meta, para no perdernos de rumbo y perder de vista esa meta, ese sueño tan bonito que es ver a Dios, verlo a Él. Vamos a ver 6 puntos de cómo puedo mostrarme yo como hijo de Dios, a pesar de las circunstancias que se desarrollan en nuestro entorno. Entonces, la primer característica de un verdadero hijo de Dios la encontramos en el versículo 3, que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La primera característica es: un hijo de Dios se purifica a sí mismo. ¿Por qué se purifica? Se purifica porque quiere agradar a Dios, porque quiere cumplir con la voluntad de Dios. Se purifica porque esta es una forma de imitar a su Padre. Recuerden que Dios es santo, que Dios no tolera el pecado. Recuerden que en su santidad es uno de los principales atributos de Dios, y que nosotros como hijos de Dios vamos a empezarlo a imitar a Él en su carácter, en su forma y en todo lo que Él es. Y por eso empezamos a imitar, y por eso vamos a buscar purificarnos, para que cuando Dios vuelva su mirada a su corazón, Él pueda ver un corazón limpio, un corazón que se ha dedicado a guardarse para Él. También se purifica porque esto es un mandato, y podemos ver que en 1 de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Dios demanda de nosotros que seamos santos como lo es Él. El segundo punto lo vamos a encontrar en el versículo 6, que dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todos nosotros nos vamos a encontrar en algún momento de nuestras vidas con la tentación de ir a hacer algo que sabemos que no es correcto, y muchas veces vamos a caer en esa tentación. Pero aquí es importante que entendamos que hay una gran diferencia en cometer un pecado a vivir en el pecado. Un hijo de Dios se puede ver tentado a hacer o a cometer pecado, y puede ser que en algún momento caiga en esa tentación, pero su corazón, que está en armonía con la voluntad de Dios, va a buscar alejarse de ese pecado. Y si es que llega y comete pecado, se va a arrepentir en su corazón y va a ir al Padre, va a reconocer su pecado y va a pedir perdón. Pero ¿qué va a pasar al otro día cuando otra vez se vuelva a enfrentar a una situación parecida? Que entonces el verdadero hijo de Dios lo que va a hacer es alejarse. Va a buscar alejarse porque no quiere vivir en ese pecado. A diferencia de la persona que más bien dice: hoy pequé, pero hoy en la noche cuando voy a orar, voy y le digo: Dios, perdóname, y Él me va a perdonar. Y mañana vengo y digo: uy, otra vez en la noche voy y pido perdón, y otra vez Dios me va a perdonar. Y entonces hace de él esto un hábito, que va y peca deliberadamente y simplemente pide perdón. Pero Dios lo que ve es en nuestro corazón que haya un verdadero arrepentimiento genuino. Entonces, el verdadero hijo de Dios, además de purificarse, él busca alejarse del pecado. Él no
peca, él busca estar en armonía con la voluntad de Dios. Y en la santidad de Dios hemos visto que Dios no puede tolerar el pecado. Por lo tanto, el Hijo de Dios tampoco debería estar en armonía con el pecado. El punto número 3 es: hace justicia. Este lo vamos a ver en el versículo 7, que dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Hijitos, sean justos, porque Dios es justo. Una vez más vemos aquí que el Hijo de Dios imita a su Padre y por lo tanto, como Dios es justo, busca también hacer justicia, busca también ser recto, busca también alejarse de lo que no corresponde a esa rectitud y a esa justicia. Y también porque eso hace que nosotros cumplamos con la voluntad de nuestro Padre. El punto número 4 lo vamos a encontrar en el versículo 11, que dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 18 dice: no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. Qué difícil se nos hace a veces venir y amar a nuestro prójimo. Qué difícil, o más bien, qué fácil es amar a aquellos a los que yo conozco. Qué fácil amar a mi familia, qué fácil amar a mis amigos o a aquellas personas que me caen bien o que son amables y bonitas conmigo. Pero qué difícil es amar a aquellos que me caen mal, a aquellos a los que no les quiero hablar o a aquellos a los que no conozco. Aquí nos está diciendo que debemos amarnos unos a otros sin hacer ninguna diferenciación. Amarnos unos a otros. ¿Y por qué? Volvemos a un atributo de Dios. Dios es amor. No es que Dios tiene amor, no. Dios en esencia es amor. Por lo tanto, un hijo de Dios imita a Dios, a su Padre, lo imita y empieza a poner en práctica ese amor. Dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De nada me sirve decir: yo amo a todos estos que están aquí, pero si yo no vengo con actos, con hechos y demuestro que realmente siento amor por estas personas, de nada me sirve. Es un amor genuino, un amor real, un amor de entrega. ¿Cuán muestra más grande a este mundo nos ha dado Dios, que entregó a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí? Mandó a su Hijo a morir por todos nosotros para darnos un regalo hermoso de la salvación. Y Él entregó por amor, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Por amor Él envía a su Hijo a morir por nosotros. Él se entrega completamente por nosotros. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos aprender de Él y aprender a entregarnos por completo en ese amor, a poner como una prioridad las necesidades de los demás, no solo las mías, no solo las cosas que yo necesito, sino las cosas que los demás necesitan. Es hacer las cosas con ese amor genuino y sin esperar nada a cambio. También un hijo de Dios aprende a amar a los otros, porque un hijo de Dios siempre va a buscar cumplir y obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Y en Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento y por eso el Hijo de Dios aprende a amar a los otros, porque cumple con sus mandamientos. El punto número 5 está en el versículo 21, que dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si un verdadero hijo de Dios
trata de cumplir los pasos que hemos estado viendo, que se purifica a sí mismo, que hace justicia, que ama a otros, entonces su conciencia va a estar tranquila. Su conciencia no va a tener remordimiento, no va a tener vergüenza, no va a tener culpabilidad para ir y acercarse a su Padre. Va a venir confiadamente a hablar con su Padre. Dice el versículo: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El punto número 5 entonces es que un verdadero hijo confía en Dios, confía en su Padre, porque no tiene temor, porque no tiene vergüenza, no tiene culpa. Él puede venir a acercarse confiado. El punto número 6 está en el versículo 24. En el versículo 24 que dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un hijo de Dios guarda sus mandamientos. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que Dios permanece en él. Ha sometido su propia voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Entonces Él no va a querer hacer algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no va a querer venir, ni siquiera cuando nosotros entendemos esto, ni siquiera vamos a acercarnos a Dios a pedir cosas que sabemos que no están en la voluntad de Él. Hasta eso aprendemos a cómo pedirle a Dios, porque nuestra voluntad se somete en armonía a la voluntad de Dios. Y el último punto, que es con base a todos los puntos anteriores, un verdadero hijo de Dios, cuando hace todas estas cosas, empieza a dar fruto. ¿Por qué? Porque la gente que lo ve va a ver el reflejo de Dios en ti. Va a ver, mira, es que qué bonito ver a Elian, qué bonito Ian, qué bonito Isaac. Es que esos sí son unos hijos de Dios, porque es que todo lo que ellos hacen, su conducta, refleja el carácter de Dios. Qué bonito ver a María Celeste, qué bonito ver a Brandy, qué bonito ver a Emily, porque Dios se refleja en ellas, porque son hijas que cumplen con todas las cosas que saben que le agradan a su Padre. El ADN está en los hijos, el ADN del Padre está en los hijos, y cuando yo me comporto como un hijo de Dios, se va a reflejar lo que hay en mi corazón, se va a reflejar esa esencia de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo te estás mostrando hoy al mundo? ¿Cómo te estás mostrando a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos? ¿Cómo te estás mostrando ante cualquier persona que te veas? ¿Te estás mostrando como un verdadero hijo de Dios? Si no es así, te invito a que a partir de hoy empieces a caminar en obediencia y te empieces a mostrar como un hijo de Dios. Y ahí donde tú estás, te voy a pedir que por favor cierres tus ojos y que pongas atención a esta canción que ha sido la canción lema de todo este módulo. Escuchen lo que dice esta canción. Cierren sus ojitos. Todo pecado dejo atrás. Abierto está de par en par. Mi corazón está dispuesto. Señor, por favor, hoy nos presentamos delante de ti, mi Dios, para darte muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de ser llamados hijos de Dios, por ese privilegio que nos das de poder aprender de ti e imitarte, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos parecernos a ti. Enséñanos, Señor, a buscarte. Enséñanos, Señor, a ir al aposento, a hablar contigo y a conocerte más.
Enséñanos, Señor, por favor, que no nos cansemos de buscarte, que no nos cansemos, Señor, de hacer el bien, que no nos cansemos, Señor, de vivir en una vida disciplinada, Señor, buscando tu voluntad, buscando agradarte, Señor. Perdónanos, por favor, si en algún momento hemos olvidado quiénes somos. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos reflejado algo contrario a lo que eres tú, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, esa esencia tuya, a vivir, Señor, con ese carácter tuyo, mi Dios. Enséñanos, por favor, Señor. Enséñanos a adorarte, enséñanos a buscarte, enséñanos, Señor, a comportarnos como verdaderos hijos tuyos, Señor, porque creemos y confiamos en que algún día, Señor, podremos verte y conocerte cara a cara, Señor. Esa es nuestra esperanza, mi Dios, y por eso queremos empezar a trabajar, por eso queremos empezar a comportarnos, Señor, como a ti te agrada, mi Dios. Gracias, Señor, que mi vida sea instrumento para bendecir a otras personas, Señor. Que la gente pueda verte a ti, Señor, en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por enseñarnos todos los días, Señor. Gracias, Señor. Queremos conocerte, Señor, porque queremos parecernos a ti, Señor. Queremos parecernos a ti, papá. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, tomemos nota de cada una de estas enseñanzas y empecemos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí se puede, chicos. Vamos juntos en esta carrera. Esforcémonos y seamos diligentes y busquemos el rostro de Dios para parecernos a Él cada día más. Y bueno, pasamos a